Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga a cada una de ustedes. Vamos a continuar con la tercera parte de Proverbios capítulo 12. La semana pasada habíamos llegado hasta el versículo 15 y habíamos terminado en este versículo que hablaba sobre que el insensato, el necio, se cree que se la sabe toda, pero el sabio siempre oye los consejos. Y habíamos tomado varios pasajes y habíamos recordado capítulos anteriores que nos hablan los proverbios de estar atento al consejo de nuestros padres, a estar atento y a no menospreciar los consejos, los mandamientos de que nos hablan las escrituras, de guardar en nuestro corazón estas enseñanzas, de no menospreciar las correcciones, de no olvidarnos de la ley, de no olvidarnos de los mandamientos, de las escrituras, sino que estas cosas guardarlas en nuestros corazones. Y estos principios que nosotros podamos aprender, aplicarla a nuestra vida diaria. Y recordando en resumen de lo que hemos visto ya dos partes anteriores, como nos habla en Proverbios 3:6, que nos dice: ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Y habíamos terminado con una pregunta: es si acaso tomamos en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones importantes o alguna decisión importante que vayamos a tomar, si tomamos siempre en cuenta a Dios, si buscamos el consejo, si realmente las decisiones que nosotros vayamos a tomar le consultamos a Dios. Seguiremos con el libro de Proverbios, capítulo 12, del versículo 16 hacia adelante. Estaremos leyendo del versículo 16 al versículo 21, esta tercera parte, y la próxima semana terminaremos con la cuarta parte. Dice el versículo 16: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Aquí vemos dos puntos importantes en este verso. Que aquí nos habla que el insensato se enoja o el necio se enoja con facilidad. Una persona necia, insensata, que no busca el consejo, que no quiere que lo corrijan, esos tipos de personas, y quizás muchos nos vamos a sentir identificados, que nos enojamos con facilidad. Cualquier cosa, cualquier detalle nos hace enojarnos con facilidad. Caemos en ira y esos enojos pueden producir grandes problemas. Pero los sabios saben perdonar las ofensas. Y aquí vemos dos diferencias entre el necio y el sabio. Si a una persona le hacen algún daño, quizás le mienten, o cualquier cosa que podamos recibir, tenemos que saber perdonar, como nos habla este Proverbios. Y el necio se enoja con facilidad. Muchas veces hay personas que dicen: no, él no se merece mi perdón. Y a veces nosotros mismos, los que nos congregamos, que buscamos a Dios, que asistimos constantemente a una congregación, o quizá en estos momentos participamos constantemente en algún videoconferencia o reuniones online, y estamos participando, oímos palabras, buscamos en la radio, en la televisión, internet, pero igual nos enojamos con facilidad. Pero también debemos recordar a nuestro Señor Jesucristo que Él, aún estando en la cruz, ya crucificado, Él le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y uno de los mandamientos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es amar a nuestros enemigos, que podamos perdonar. Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces él debe perdonar a su enemigo, si acaso eran 7 veces. Pedro le contesta 70 veces 7, o sea, siempre y a cada instante tenemos que perdonar. Debemos no dejarnos dominar por el orgullo, por la arrogancia, por el que a mí nadie me pasa a llevar, sino que nuestro carácter, cuando queremos
ser, como dice Filipenses, debemos tener la misma mente que tuvo nuestro Señor Jesucristo, es la humildad y saber perdonar. Entonces, este verso 16 nos dice que el insensato se enoja con facilidad, mas los sabios perdonan las ofensas. Y la pregunta es, ¿acaso tú eres necio o eres el sabio? Según estos dos puntos. Si vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 12, nos recuerda que el odio crea discusiones, mas el amor perdona todos los errores. Eso es lo que nos enseña Proverbios 10:12. El odio, una persona que en su corazón hay amargura, una persona arrogante, orgullosa, se enoja con facilidad y crea discusiones, crea pleitos, le gusta estar enemistado. Pero como dice el verso 12 de Proverbios 10, el amor perdona todos los errores. Si nosotros decimos que amamos a Dios, a quien no vemos, amamos a Dios a quien no vemos, y aborrecemos a nuestros hermanos que sí vemos, es porque no hemos conocido el amor de Dios. Sabemos que nuestro Dios es amor y tiene un amor tan especial, un amor quizá podríamos llamarle universal, que hace salir el sol y hace caer la noche y hace llover sobre justos y pecadores. Y aun cuando nosotros, hay personas que pueden ser dentro de una iglesia, dentro de un núcleo familiar, dentro de una situación laboral, nos puedan ofender, debemos saber perdonar. Porque cuando tenemos esa paz que nos da nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, tendremos esa facilidad de perdonar, porque tendremos esa paz que nos da nuestro Señor Jesucristo. El verdadero amor busca y siempre buscará el bien para otros. En la primera carta de Pedro, del capítulo 4, versículos 7 al 8, dice: el final de todo está cerca, así que manténganse sobrios y sepan controlarse. Eso los ayudará a orar. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Aquí el apóstol está hablando sobre las relaciones como creyentes en la actualidad. El odio o el resentimiento en una comunidad cristiana siempre va a provocar conflictos. Un grupo de personas estará en contra de otro y evitará tener trato con él, o si se generaliza una falta de compañerismo y relación amistosa. Pero el amor cubrirá multitudes de pecados. Entonces debemos realmente el poder, quizás sobre todo en nuestras congregaciones, no debe haber odio ni celos entre el cuerpo de Cristo, porque en un grupo de personas siempre estará uno contra el otro, y el otro, o viceversa, evitarán tener trato o contacto con esta persona. Y así se va a generalizar una falta de compañerismo y va a haber poca relación amistosa. Y en resumidas palabras, va a haber división. Tenemos que saber perdonar. Tenemos que saber amar a nuestros hermanos, así como nosotros en nuestras oraciones le decimos a Dios que te amamos, Señor, te amamos y te amamos. Pero ese amor debemos demostrarlo con nuestra relación con nuestro compañero que se encuentra al lado. Así demostraremos el cómo yo trato a mi prójimo, a las personas que me rodean, la forma en que como yo lo trate, el cómo yo actúe con ellos, reflejará la relación que usted y yo tengamos con nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12:20 nos dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Romanos 12 nos
se enseña cuáles son los deberes o cuál debe ser la conducta de un cristiano, de un hijo de Dios. Y este texto es como podríamos decir, esencial, porque nos dice cómo debemos tener el trato con nuestros enemigos. Si un enemigo mío quizá no tiene qué comer y yo quizá voy a sentir gozo porque no tiene que comer o que no tiene cómo comprarse algo, o no beber quizás, o no vestirse, o quizás está pasando alguna aflicción y yo me gozo porque no está surgiendo. Más un hijo de Dios debe acudir a la ayuda si es necesario. Más bien si dice como Romanos 12:20, si tu enemigo como tiene hambre, dale de comer. O sea, debemos estar a disposición de nuestros hermanos, de quienes nos rodean, debemos estar al servicio de ellos. Debemos estar preocupados en que no se note una indiferencia hacia ellos, sino que ellos puedan ver en nosotros ese amor, que ellos puedan ver ese aprecio que tenemos, esa preocupación, y también esa preocupación, el tratar de hablar del Evangelio, el tratar de que puedan conocer a Cristo, el tratar de que puedan reconocer su pecado, que puedan tratar de reconocer de que su conducta es imposible, que puedan tener una relación íntima con Dios. O sea, nuestro trato, nuestro servicio, nuestra humildad hacia nuestros prójimos, debemos reflejar, y vuelvo a repetir, la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor. Y jamás debemos pagar mal por mal. Si alguien me hizo un daño, yo no le voy a devolver ese daño con la misma moneda, o quizás multiplicado, no. Si me hacen daño, oremos a Dios para que podamos perdonar y para que Dios trate con esa persona. Y nosotros sigamos ayudando, sigamos teniendo una relación amorosa con nuestro prójimo. Siempre debemos derrotar el mal haciendo el bien. Entonces, por eso, como nos dice Proverbios 12:16, el insensato se enoja con facilidad y el sabio perdona la ofensa. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 20, que nos dice: el que habla verdad declara justicia. Y en estos textos que vamos a leer, estos 4 versículos, debemos notar unas palabras que se repiten. Vuelvo a mencionar el versículo 17. El que habla verdad declara justicia. Pero dice, más el testigo mentiroso engaño. Versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal, pero la alegría en el de los que piensan el bien. Vemos que nos habla, por ejemplo, el versículo 17, el que habla verdad declara justicia. Hay algunas traducciones que el más lo cambian por la palabra pero. Por ejemplo, el que habla verdad declara justicia, pero el testigo mentiroso engaño. 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. O sea, en estos textos, en estos versículos del 17 al 19, podemos ver otros contrastes de la manera que diferencian entre los justos y los impíos. Vemos, y en estos textos veremos la diferencia. Esto lo estamos viendo ya, si no me equivoco, del capítulo 10 de Proverbios, las diferencias o los contrastes entre los justos y los impíos. Pero aquí veremos algunas diferencias de estos dos tipos de personas. Veremos las palabras de los justos que son verdaderas. Las palabras del justo son sanadoras,
son provechosas, son fieles y son permanentes. Como podemos reflejar en estos 3 versículos del 17 al 19, que el justo, sus palabras, vuelvo a repetir, son verdaderas, son sanadoras, son provechosas, son fieles y son permanentes. Y eso es lo que debe haber en nosotros. Palabras de verdad, palabras que podamos alentar a nuestro prójimo, que los podamos animar, que los podamos instigar a que puedan buscar a Cristo. Palabras provechosas que no estaremos quizás murmurando, no estaremos hablando mal de alguien, hablaremos con palabras fieles, con verdades, que lo que nosotros prometemos cumpliremos, tendremos palabras permanentes, que si prometemos algo, la cumpliremos. Si Proverbios, los capítulos anteriores nos aconsejaban que si prometemos algo, debemos cumplirlos aún aunque nos cueste. O sea, nuestras palabras deben ser verdaderas, fieles, provechosas y palabras que debemos cumplir. Y la diferencia es que las palabras del impíos son mentiras, dañadoras y son palabras momentáneas. Nosotros como hijos de Dios no debemos hablar con mentiras. Muchos dicen son mentiras piadosas. No, debemos siempre hablar con la verdad. No deben ser palabras dañadoras, no debemos atacar a nuestro prójimo con palabras que lo dañen, que les perjudiquen, que se sienta mal. No, muchas veces somos buenos para atacar cuando nos hablan mal, como que nuestras palabras nos defienden y tratamos de decir alguna palabra que le duela, que se sienta y hacerle daño. No, no debemos tener esas actitudes, no debemos tener esos comportamientos, porque nosotros nunca debemos tener esas actitudes de tratar de dañar a las personas con palabras, porque muchas veces no conocemos los sentimientos, el corazón de lo que la persona puede estar pasando. Aún muy broma que nosotros podamos decir o tirar palabras, pero no sabemos cómo se lo pueden tomar, no sabemos cómo se lo pueden sentir. Y lamentablemente hay muchas personas que han caído en la depresión y aún quizás han caído al alcoholismo porque le han dicho palabras que son dañadoras. La pregunta es, ¿hablamos con palabras que dañan a las personas o hablamos con palabras que levanten a las personas? Y nuestras palabras, como hablaba la diferencia del justo, que el justo son palabras verdaderas, que no miente y que las cumple, pero las palabras del impío no las cumple, son palabras momentáneas, que si lo dijo, ya lo prometió, pero después no lo cumplen, y siempre tienen una excusa para no cumplir con lo que prometieron. Las palabras del justo siempre traerán vidas, pero las palabras del impío solamente traerán muerte. En la mente y en el corazón de los malvados solamente hay engaños, porque ellos piensan y planean hacer el mal. El actuar demuestra el cómo es mi interior. Y entre los que aman la paz reina la alegría. Entonces vemos dos cosas diferentes. El cómo es nuestro interior será nuestro actuar y será nuestro pensar. Pero los que aman la paz, los que siempre actúan sabiamente, habrá alegría y tranquilidad en sus corazones. Y dice el verso 21, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Este versículo nos deja una gran esperanza. El justo no sufre ningún daño, mas al malvado los males le llegarán todos juntos. Quizás muchos dirán que esto es todo lo contrario de lo que vemos en las Escrituras, pero este proverbio enfatiza que a los justos le va mejor que a los impíos. Si recordamos o si
podemos reflejar en el libro de Eclesiastés, nos habla que en este mundo caído, los justos muchas veces experimentan dificultades a causa de la injusticia. Vemos un ejemplo como Job, que también sufrió debido a su rectitud. Pero debemos tener la claridad de que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos. Entonces este verso 21 nos dice que ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán calmados de males. Y vemos también los capítulos anteriores y recordamos que esas trampas de los impíos caerán como redes para ellos. Pero para el justo le vendrá, dicen, ninguna adversidad le acontecerá. Podemos estar tranquilos que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos. Quizás podemos, si es la voluntad de Dios, quizás tener enfermedades. Estamos expuestos a cualquier tipo de situaciones, pero hay una gran diferencia, que la paz que está en nuestros corazones, como dice Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento, nos da el descanso en nuestro Señor. Descansaremos en nuestro Dios y confiaremos en nuestro Dios. Por eso es necesario que podamos meditar en estas diferencias entre el justo y el impío. Que nuestras actitudes sean como los justos y no como el impío. Que le pidamos a Dios cada día que estas enseñanzas que nosotros podamos adquirir, que nos ayude a entenderla, a meditar y a ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana, para que podamos tener un descanso y una tranquilidad de que todo está bajo el control de nuestro Dios, y eso nos da una gran seguridad y una gran esperanza. Y vemos un gran ejemplo lo que sucedió a Job, un hombre justo y recto, pasó situaciones, pasó momentos difíciles, pero siempre confió en Dios, y Dios luego de ese sufrimiento lo bendijo y lo cuidó y le dio muchas más bendiciones de lo que tenía antes. Pero no pensemos solamente quizás las bendiciones que se nos puedan venir, sino que siempre estemos confiados de que todo está bajo el control de nuestro Creador, de nuestro Dios santo y único, todopoderoso. Así que, mis hermanos, luego estaremos continuando con el libro de Proverbios 12, del versículo 22 hasta el verso 28. Así que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes.